Sean todos bienvenidos. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por un día más que nos da, por el aire que respiramos. Hay infinidad de cosas de por qué darle gracias a Dios. Un corazón agradecido siempre va a estar dando gracias a Dios. Como decía el salmista David, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y él mismo decía, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendito sea el Señor. Así que tenemos que ser agradecidos con Dios. Le damos gracias a nuestro Dios porque nos da la oportunidad de seguir escudriñando, estudiando su bendita palabra, este maná bendito que desciende del cielo, este pan de vida que seguimos comiendo, porque eso es lo que a nosotros nos ha dicho Jesús, que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si Él lo dijo, es que es muy cierto, aunque mucha gente no pueda entenderlo, Él lo dijo y eso es. Vamos a abrir la palabra de Dios en el capítulo 16 del libro de Éxodo. Éxodo 16. Este tema se llama pan del cielo o pan de Egipto. ¿Qué es lo que nosotros más deseamos? ¿Qué es lo que más anhelamos? ¿El pan del cielo o el pan de Egipto? Porque Egipto en la escritura simboliza que es el mundo, los deleites temporales. ¿Y hacia dónde es donde se está inclinando más nuestro corazón? ¿Hacia el pan de vida eterna, o hacia lo temporal, que es el pan de Egipto, que es el tema de esta predicación? ¿Pan del cielo o pan de Egipto? ¿Qué es lo que nosotros más anhelamos? Gloria a Dios. Éxodo capítulo 16, versículo 3. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Voy a dar lectura. Así dice su bendita escritura, con temor y reverencia, Padre mío, se lee así. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, mire, Dios es bueno. He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mire, el corazón de esta gente estaba anhelando regresar a Egipto, y Dios, que es tan bueno, Dios que es rico en misericordia, aunque no entendamos muchas cosas, aunque la gente esté renegando de Dios, Dios siempre envía esa provisión divina, porque Dios es bueno. Vamos a orar. Señor bendito, Rey de la gloria, una vez más, Señor, pedimos que tu poderoso Espíritu Santo sea el que nos abra el entendimiento, que no sea nuestro propio razonamiento, que no sean nuestras palabras, Señor de la gloria, sino sé tú en cada uno de nosotros. Padre mío, te pido que esta bendita palabra, bendito Dios, cause efecto en los corazones, cumpliendo tu promesa, Rey de la gloria, que nunca tu palabra regresará vacía, sino que se hará conforme al propósito del cual tú la has enviado. Señor bien amado, en el nombre de Jesucristo de la gloria, te damos gracias, te damos honra, Padre mío, y bendito seas por toda la eternidad. Te damos gracias, mi Rey bien amado, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado. Amén, amén. Alabado sea su bendito nombre, Dios Todopoderoso. Miren, la Escritura nos dice allá en el capítulo 4, versículo 4 del libro de Mateo, Jesús cuando tuvo esa confrontación con el enemigo, 4:4 de Mateo, y también está en 4:4 de Lucas, no es coincidencia, en los dos evangelios está muy fácil de aprendérselo, 4:4 de Mateo y 4:4 del evangelio de San Lucas. Cuando el enemigo le dijo a Jesús,
si verdaderamente eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le contestó, conforme a lo que ya estaba escrito. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que siempre va a haber un vacío en el corazón del ser humano, que ese vacío solamente se llena no con los deleites temporales, sino con la palabra de Dios. Yo lo creo con todo mi corazón, porque lo vivimos. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Vamos a Números 21. Números 21, vamos a ver la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, a ver varios versículos de la bendita palabra, el maná bendito que Dios tiene para hoy, para nosotros, para sustentarnos, para saciar esa sed, esa hambre que hay dentro del alma, que no se sacia con otra cosa, solamente con la palabra de Dios, porque Jesús lo dijo. Recuerde que estamos constituidos de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Así que el alma, el espíritu que mora en nosotros, solamente se sacia con esta bendita palabra de Dios. Números 21, versículo 5. Donde mucha gente, muchas personas, no digo todos porque hay excepciones, gloria a Dios, siguen menospreciando esta palabra de Dios o no darle el valor que verdaderamente tiene la palabra de Dios. Porque esta palabra tiene poder para transformar vidas, tiene poder para mover la mano de Dios a nuestro favor, tiene poder para salvar a nosotros, nuestros hijos, nuestra familia. Bendito sea el Señor. Esta palabra es poderosa, porque toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre, toda mujer sean preparados para toda buena obra. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende, ¿de dónde? De lo alto, de allá arriba, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Padre de las luces, porque viene a iluminar nuestro pensamiento, que no hay mudanza ni sombra de variación, porque Él no cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, por todas las generaciones. Él sigue siendo Dios. Alabado sea su santo nombre. Números capítulo 21, versículo 5. Mire, el que reniega del maná, el que reniega, quien reniega de la palabra, que no le da el valor. ¡Ay! La iglesia otra vez, Biblia otra vez. ¿Por qué? Porque su corazón está inclinado a lo temporal, a lo que Dios les llama tibios. Mire lo que dice la Escritura. Capítulo 21, versículo 5, seguían renegando, iban caminando por el desierto y seguían renegando de ese maná tan hermoso, ese maná bendito, que Jesús mismo lo dijo allá en capítulo 6 de San Juan: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Así que Él estaba representando, simbolizando a Jesús que iba a venir. Él estaba simbolizando al pan de vida, porque la Biblia nos dice que lo que sucedió antes era sombra y figura de lo que había de venir. Era solamente la sombra, pero ellos no lo vieron. Dice así, capítulo 21, versículo 5 del libro de Números: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo, mire lo que dijeron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Mire, está bien clara la bendita palabra de Dios. Mire lo que es el corazón del hombre. Dios, en su grande amor, en su grande misericordia, les enviaba diariamente, allá estaba la provisión divina del maná bendito para que ellos vivieran. Aún la Escritura nos dice que su ropa no envejeció, ni su calzado tampoco dice que se acabó, ni se desgastó siquiera, sino que Él mantuvo a su pueblo, porque todo aquel que está bajo la cobertura divina, la Biblia nos dice que Dios tiene cuidado de nosotros.
Cuando dice el apóstol Pedro en su carta, primera carta, capítulo 5, en el versículo 7, dice, echando toda ansiedad sobre él. Todo lo que nos acontece, todo lo malo que nos acontece, todo lo que nos causa temor, ansiedad, dice, echa toda esa ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros, él tiene cuidado de nosotros. Gloria a Dios. Ese pan liviano, mire, cuando la gente menosprecia esta palabra, este pan de vida, hay unas consecuencias terribles, porque sigue diciendo la escritura aquí, mire, en el versículo 6, cuando ellos menospreciaron, no le tomaron el verdadero valor que tiene el maná bendito, dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel, todos aquellos que estaban murmurando, renegando en contra de Dios. La Biblia nos dice en el capítulo 6 de Mateo, cuando habla del Padre Nuestro, nos dice, hágase, Señor, tu voluntad. ¿Y por qué te molestas? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué no estás conforme cuando es la voluntad de Dios? Cuando las cosas no salen como tú quieres, como nosotros queremos. ¿Por qué las personas reniegan en contra de Dios? Porque, y escrito está, bendito sea el Señor, hágase, Señor, tu voluntad. ¿Dónde? Allá en el cielo, como en la tierra. Y la Biblia nos dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Dad gracias a Dios en todo. Mire, cuando Dios se enoja, cuando se enciende en su ira contra el pueblo de Dios, Jehová, dice, envió al pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo en Israel. Y eso sigue sucediendo hasta el día de hoy. Cuando las personas menosprecian esta palabra, no le dan el valor que verdaderamente tiene el sacrificio de Cristo, el mismo Jesús que vino a esta tierra, que se encarnó, se hizo hombre por causa de nosotros para darnos ese perdón, esa salvación. Cuando no le damos ese valor, las serpientes, por medio de la palabra, vemos que simbolizan los demonios. Dios envía los demonios a la gente cuando no hay ese valor, cuando no atesoran la palabra de Dios en su corazón. Dios permite que el enemigo envíe a sus demonios para que ataquen a esas personas, porque la Biblia es quien nos dice. Entonces el pueblo vino a Moisés en el versículo 7 y dijo, hemos pecado. Esto es un corazón arrepentido por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Necesitamos, esto nos dice la Biblia aquí, necesitamos también de los intercesores, de los buenos intercesores, de los buenos líderes, de los buenos pastores que están orando por el pueblo, que tienen carga por el pueblo. Cuando Dios envía esas serpientes, esos demonios a la gente, esos problemones, vienen al líder. Pero cuando un líder verdaderamente está bien con Dios, Dios responde. Porque la Biblia dice que Moisés oró por el pueblo. Bendito sea el Señor. Pero ¿cuándo oró Moisés? Cuando verdaderamente hubo un arrepentimiento genuino, auténtico, un verdadero arrepentimiento. Viene, y Dios, que conoce el corazón de todos, Él conoce el corazón de los hombres, dice que Moisés oró, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Esta serpiente sabemos que fue temporal, fue en ese momento solamente cuando Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce. Todo el que mire la serpiente va a vivir. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 3 del libro de San Juan, cuando Jesús tiene ese encuentro con Nicodemo, vuelve a citar esta escritura. Jesús mismo dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, esta serpiente de bronce, así es necesario que el Hijo del Hombre se levante,
porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y luego dice la palabra de Dios que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, aquel que mire a Jesús, puesto los ojos en Jesús, eso es lo que quiere decir. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo, a Jesús, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que todo aquel que pone su mirada en Jesús, en aquel tiempo fue en la serpiente. Después, cuando el pueblo quiso hacer un ídolo de la serpiente, la Biblia dice que el rey Ezequías vino y destrozó la serpiente, la hizo polvo, porque la gente ya no estaba poniendo la mirada en Dios, seguía poniendo la mirada en la serpiente, en lo terrenal, en lo que solamente fue para ese tiempo. Ahora la Biblia dice que es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que tu mirada solamente esté enfocada en el autor y consumador de la fe, en el eterno, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ahí esté puesta la mirada. La palabra de Dios, primera de Pedro 2:2, nos dice la Escritura. Estamos hablando del pan de vida, de la palabra de Dios. Desead, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Así como un niño, un bebé, un recién nacido busca el alimento, busca que su madre le dé de comer o le dé su biberón, su teta, como quiera llamarle, así con esa desesperación, así nos dice la Escritura que tenemos que desear la leche espiritual, que es la palabra de Dios, no adulterada, sino que sea palabra viva y eficaz, palabra de verdad, palabra bien trazada, no torcida, no darle el enfoque que no es, sino que tiene que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, no conforme a mi intelecto, no conforme a mi razonamiento, a mi manera de ser, no a mi manera de ver tampoco, sino que tiene que ser conforme al Espíritu Santo de Dios. Nos lo da, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los verdaderos hijos de Dios. Y la Biblia nos dice que uno de los 7 ministerios del Espíritu Santo es el que nos va a revelar todas las cosas. Así que el Espíritu, nos guiamos por el Espíritu Santo, aunque a veces no podamos entenderlo, pero vamos a creerlo. Aunque no lo entienda, pero lo creo. En el nombre de Jesús de Nazaret, vamos a desear como niños recién nacidos esta palabra, la leche espiritual no adulterada. Y sigue diciendo la Escritura, para que crezcáis, para que maduremos, para salvación, para que seamos nutridos con esta bendita palabra de Dios, esa nutrición que viene de arriba, bendito sea el Señor. Y Romanos 10, en el capítulo 10 de Romanos, ahí sí quiero ir a la palabra de Dios, capítulo 10 de Romanos, porque esto es importantísimo que nosotros lo sepamos. Capítulo 10 de Romanos nos dice la bendita Escritura en el versículo 8. Ahorita no hay ningún impedimento para que nosotros tomemos una Biblia. No hay ningún impedimento para que vayamos a escudriñar la palabra de Dios, porque ahorita estamos en países donde se nos da esa libertad. Bendito sea el Señor, hasta aquí, porque sabemos que las cosas que están aconteciendo, aunque es otro tema, y es un camino al anticristo, y va a haber persecución, va a haber muchas cosas, hermanos, que ya no va a haber acceso a la palabra de Dios, sino que ahora vamos a aprovechar el tiempo, porque los días, dice, son malos. Capítulo 10 del versículo 8 del libro de Romanos, mire lo que dice. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cerca de ti está la palabra. Hay acceso a la palabra de Dios. Nada te impide. Bendito sea el Señor. Miren, yo tengo un estudio de las 7 cosas que el enemigo no tiene que ver nada. Y una de las 7 cosas de que el enemigo no tiene que ver nada es la ignorancia.
la ignorancia espiritual. Ahí no tiene que ver nada el enemigo, que tú vayas a la palabra de Dios, le pidas al Señor revelación, le pidas que puedas retener la palabra de Dios. Dios lo hace porque Dios conoce los corazones. Como el salmista David, en el Salmo 42, allí nos dice a partir del versículo 1, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi carne te anhela para alabar al Dios vivo y verdadero. Así que tiene que haber un anhelo en el corazón de escudriñar la palabra, ir a la palabra, que haya delicia, que haya deleite en la palabra de Dios, porque eso nos dice la Escritura: deleítate a sí mismo en Jehová, en su palabra, en sus alabanzas, en su adoración. Hay muchas cosas, pero es la palabra primeramente, porque ¿cómo voy a adorar a un Dios que no conozco? La Biblia dice que nosotros lo vamos a conocer a través de la palabra, a través de la Escritura. Padre, que te conozcan, dijo la oración de Jesús en San Juan 17:3. Ese es el anhelo de Él. Ese es lo que hay en el corazón de Dios, que nosotros lo conozcamos. Padre, que te conozcan y que conozcan a tu Hijo, a quien has enviado. Más cerca de ti está la palabra. Bendito sea el Señor. Está cerca de nosotros la palabra. Tenemos ese acceso a la palabra. Bendito sea el Señor. Le damos gloria a Dios por ello. Versículo 9 del libro de Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, no en la mente. Esta oración que le llamamos la oración del pecador, y le dan varios títulos: la oración de fe, que es la primera cuando nosotros llegamos a una iglesia, es lo primero que nos dicen, que recibamos a Jesús como Señor y Salvador. Pero esto proviene de aquí, de la palabra de Dios, tiene un buen fundamento. Y creyeres en tu corazón, aquí dentro del corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tiene que haber una confesión de fe. Tenemos que abrir nuestros labios y decir: Padre, te recibo en mi corazón, guíame por el buen camino, apártame del mal, dame la victoria, me arrepiento de mis pecados. Es un perdón donde cuando nosotros lo hacemos de corazón, entonces Dios viene a hacer morada en nuestro corazón, en nuestro espíritu, porque el Espíritu Santo de Dios, al hacer esa confesión de fe, viene y atraviesa el cuerpo, atraviesa el alma y llega a morar al espíritu del hombre. El Espíritu Santo de Dios viene a morar al espíritu del hombre que se nos fue dado y hace morada en él, y nos convertimos inmediatamente en templo del Espíritu Santo de Dios. No por nuestros propios méritos, sino porque el bendito Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Así que ya no puedo hacer lo que yo quiero, como mucha gente dice. Yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera. No es cierto, la vida no es tuya. Tienes un creador, tienes alguien que te la dio. Así que tenemos que darle gracias a nuestro Dios. Pues la Escritura dice en el versículo 11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere en el corazón. Porque hay miles, millones de personas que dicen: yo creo en Dios, yo creo en Dios. Mucha gente cree en Dios, pero en la mente solamente, porque andan haciendo otras cosas que no le agradan a Dios. Porque cuando lo haces con el corazón, tratas de enmendar los errores que cometiste, tratas de andar a la luz de la palabra de Dios, tratas de caminar en esta tierra conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12 en adelante al 14, nos dice que el hombre natural no puede entender estas cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para mucha gente esto es locura, porque actúan y son como hombres naturales. Tiene que venir lo espiritual a nosotros, y es confesando a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero en el corazón. Esa es la clave, que sea de corazón, un arrepentimiento genuino,
de corazón, bendito sea el Señor, para que el Señor, Jehová de los ejércitos, venga, haga morada en nosotros, bendito sea el Señor. Y la Biblia dice que todo aquel que es hijo de Dios no será avergonzado. Esta es una de las promesas divinas de Dios, porque para el que está en Cristo, para el que es nueva criatura, las cosas viejas, dice, van pasando, todas se van haciendo nuevas. Para todo aquel que está en Cristo, camina en la voluntad de Dios, nunca va a ser un perdedor. Nunca va a ser un perdedor, porque la Biblia dice que con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo somos más que ganadores. Somos triunfadores. Somos victoriosos con Cristo de la gloria. Él va delante de nosotros peleando nuestras batallas. Nunca seremos avergonzados, nunca vamos a ser perdedores. Aún al que muere en Cristo, aún la muerte es victoria para el que muere en Cristo. Ni ahí la muerte lo va a derrotar, porque eso es lo que decía y dice la Escritura. El apóstol Pablo, escribiendo a los Filipenses 1:21, les dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que para el que muere, aún la muerte no tiene potestad sobre él. Nunca será avergonzado, bendito sea el Señor, ni avergonzada. Somos victoriosos, somos ganadores, así que ni la muerte siquiera nos va a vencer. Así que para el que está en Cristo es un ganador, una ganadora, bendito sea el Señor. Lo dice la bendita palabra del Señor. Alabado sea su santo y bendito nombre. Gloria al que vive por toda la eternidad. Pues ya viendo esto, mire la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5. Vamos al capítulo 5 de Hebreos. Y esto es para todos aquellos que ya tienen tiempo en el Evangelio. Mire la amonestación que nos hace el Señor a los que ya tienen tiempo en el Evangelio y no maduran. Tienen 3, 4, 5 años, 10 años en el Evangelio y todavía siguen siendo niños espirituales. Todavía, dice el apóstol Pablo, tienen necesidad de leche y no de alimento sólido, porque si hablamos de alimento sólido no pueden entender o se les hace muy dura la palabra. Capítulo 5, versículo 11 del libro de Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Cuando no hay interés en la palabra de Dios, se hacen tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, no sé cuántos años tengas en el Evangelio, pero hay mucha gente que tiene tiempo en el Evangelio y ni siquiera sabe dónde están los libros de la Biblia. Muchos piensan que está por orden alfabético y empiezan Apocalipsis por la A y quieren que Zacarías esté en la Z hasta el último, porque por la ignorancia que en ellos hay, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Por qué? Porque de tantos años sí va a la iglesia y cumple con todo y se conforma solamente con el mensaje que da el pastor los domingos y hasta ahí y toda la semana, y así van pasando los años. Pero la Biblia dice que este maná bendito, este pan de vida, lo debemos de comer diariamente. Diariamente tiene que haber esa comunión con el Padre de la Gloria. Diariamente tiene que haber ese encuentro con tu Creador. Tiene que ser diariamente que comamos este pan de vida para crecer, para madurar. Versículo 13. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que hay una madurez.
tiene los sentidos bien ejercitados. Cuando vienen a predicarle de la palabra de Dios, siempre va a atesorar lo bueno, va a desechar lo malo. No se va a comer todo, sino que la Biblia dice, examinadlo todo, retén lo bueno. ¿Por qué? Porque ya son maduros, porque ya conocen la palabra de Dios. Ya no cualquiera va a venir a engañarlos, bendito sea el Señor, porque ya no son inexpertos, ya no tienen necesidad de leche espiritual, sino que ya quieren ese alimento sólido. Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Por qué? Porque ya no está en ese nivel espiritual donde empezamos todos cuando recibimos a Jesús. Son niveles que nosotros debemos ir escalando, esos niveles espirituales. Yo no sé hasta qué nivel espiritual estés tú, no, hasta qué nivel espiritual estén los demás, sino que Dios sabe hasta qué nivel espiritual sabemos, porque la Biblia nos dice aquí mismo en Hebreos, donde nos amonesta la palabra de Dios, nos dice que esto del evangelio, esto de ser creyente, hijo de Dios, es una carrera. Y también dice que es una profesión. Ahí mismo en el libro de Hebreos dice que es una carrera y que es una profesión. Así que si es una carrera, si es una profesión, vamos a tomarla con disciplina, como lo toma un doctor, un licenciado, alguien, un ingeniero, un arquitecto, alguien que tiene una carrera en esta tierra, siempre se abstiene de muchas cosas con tal de lograr ese título. ¿Cuánto más nosotros vamos a prepararnos para lo eterno? Si ellos se preparan para lo temporal, para lo de esta tierra solamente, ¿cuánto más tenemos que tomar esta carrera con disciplina? Debemos tomar esta profesión con disciplina, para que crezcamos, para que maduremos en el conocimiento de Dios, para que no tengamos necesidad de leche, para que no volvamos a los primeros rudimentos. Así que la palabra de Dios dice en la Escritura, la palabra de Cristo more en abundancia, no dice poco, more en abundancia en vosotros, cantando entre vosotros con salmos, cánticos espirituales, alabando al Señor. Y Pablo le dice a Timoteo, le dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Sé buen retenedor de la palabra de Dios. Así que esto es un buen consejo de la palabra. Es un buen consejo que Dios nos da, que retengamos la palabra, que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Bendito sea el Señor. Y aquí está el buen consejo, la amonestación que Dios nos da en el capítulo 5 del libro de Hebreos, del 12 al 14. Allí está la amonestación que Dios nos da. Eso es para todos nosotros. Bendito Dios Todopoderoso. Le damos gloria a Dios por ello. Ahora Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que de mí comiere tendrá vida eterna. Pero desde ya, en esta tierra, Dios nos envía este pan, su palabra bendita, su palabra verdadera. Bendito sea el Señor. Alabado sea su santo y bendito nombre. En San Juan, capítulo 6, vamos al libro de San Juan, en el capítulo 6, donde Jesús se declara él mismo como el pan vivo que descendió del cielo. San Juan, capítulo 6. Gloria a Dios. Capítulo 6 del libro de San Juan, en el versículo 22. Vamos a partir del versículo 22. Más antes del versículo 22, el capítulo 6 comienza diciendo de la alimentación de los 5,000, del muchacho que llevó 2 peces, 5 panes, la multiplicación de los panes. Bendito sea el Señor. Pero vamos a partir del versículo 22, porque tiene que ver mucho con la alimentación de los 5,000. Voy a dar lectura. Versículo 22 del capítulo 6 del libro de San Juan. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos,
sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado en Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Sabemos que Jesús ya les había dado el alimento a los 5,000, sin contar las mujeres y los hombres. Los teólogos dicen que más o menos eran entre 15,000 y 20,000 personas, si era un matrimonio con 2 o con 3 hijos, pero más o menos era de 15,000 a 20,000 personas les dio alimento. Y ellos, como él se fue al otro lado de Tiberias, del mar de Galilea, se fue a Capernaum, y dice que ahí ellos en barcas fueron también y lo siguieron, porque ellos seguían buscando el pan físico. Ellos querían seguir alimentándose con él, que él les diera el alimento. Y dice el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, mire la respuesta de Jesús, porque ellos le dijeron: ¿cuándo llegaste acá si nosotros no te vimos subir a la barca de los discípulos? Fue cuando él caminó, sabemos ya por la escritura que él caminó sobre el mar, se fue a la barca con ellos, se fue al otro lado, y esta gente lo siguió hasta el otro lado del lago, que era Capernaum. Y hallándolo al otro lado del mar le dijeron: ¿cómo llegaste aquí? ¿Cuándo llegaste acá? Respondió Jesús, les dijo. Él no les dijo cómo llegó, sino que les dijo, mire la reprensión. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y así hasta el día de hoy hay mucha gente que va solamente tras lo que Dios les da, no porque lo aman a Él. Y Él quiere que lo amen a Él, no lo que Él da. Porque, por ejemplo, una persona que se ama, lo ama tal como es. Ama a la persona no por las cosas que les da. Y esta gente, como hay mucha gente ahora, lo siguen buscando a Dios por lo que les da, no por lo que Él es, el soberano de los reyes de la tierra. No porque están enamorados de Jesús, sino están enamorados solamente de lo que Él les da, por las bendiciones que Él nos da. Pero por su grande gracia, por su misericordia, por su perdón, nos sigue bendiciendo. Pero no debemos ir tras Él por las bendiciones, sino por lo que Él es, sino buscar primeramente el reino de Dios, al Rey de la gloria tenemos que buscar primero. Ya lo demás te va a venir por añadidura en tu obediencia. Esa es la clave, obedecer a nuestro Dios. Cuando obedecemos a Dios, no es necesario que hagamos tantas cosas, sino el obedecer es mejor que los sacrificios. Cuando obedecemos a Dios, las bendiciones vienen tras de ti. Eso dice la palabra de Dios. Dice, si obedecieres la voz de Jehová tu Dios, estas bendiciones te alcanzarán. Así que primero es la obediencia. El amar a Dios es obedecerle a Él. Cuando tú lo amas a alguien, le obedeces. Así que en la obediencia está la bendición. Y esto no es un amuleto, esto no es que tengo que decir estas palabras y voy a ser bendecido, que voy a hacer una cadena de esto, del otro. No es así. Es en tu obediencia donde las bendiciones te van a alcanzar. Cuando Él es tu buen pastor, dice el Salmo 23, dice la palabra del Señor, que el bien y la misericordia van a seguirte todos los días de tu vida cuando nosotros le obedecemos. Ahora, la palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo 2:22, Pablo, escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, le da este buen consejo de lo que estamos viendo, este buen consejo de la palabra de Dios a Timoteo, cuando le dice, sigue la justicia, sigue la paz, sigue el amor. Sí, la palabra de Dios nos dice ahí que si tú sigues todas estas cosas, entonces el bien y la misericordia te van a alcanzar, las bendiciones te van a alcanzar. Sigue la justicia, sigue la paz, sigue la fe, sigue el amor, porque por fe andamos,
no por vista. Le habla de 4 cosas tan importantes que tiene que haber en la vida del cristiano. Sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paz. Y entonces cuando nosotros vamos caminando, siguiendo estas 4 cosas tan importantes, las bendiciones vienen detrás de mí, las bendiciones te alcanzarán, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Es muy clara la bendita palabra de Dios, pero esto es para los que han alcanzado madurez, para los que son niños, para los que no se enojan por cualquier cosa, sino por los que han alcanzado esa madurez. Buscar a Dios no por lo que nos da, sino por lo que Él es. Un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, donde la Biblia dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, sean visibles o invisibles, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y por Él las cosas subsisten. Y a Él se le sujetan todas las cosas. O sea que todo Él lo sujetó bajo sus pies. Eso dice la bendita Escritura. Pero esto es para los que han alcanzado madurez, para los que Dios mismo les ha abierto el entendimiento. Bendito sea el Señor. Alabado sea su santo nombre. No quite algo, ponga algo en el capítulo 6 del libro de San Juan, porque vamos a regresar ahí y vamos al capítulo 1 del libro de Efesios, donde Dios mismo es el que nos abre el entendimiento. Esto no proviene de ningún ser humano, esto no proviene de nosotros, esto proviene de Dios. Capítulo 1 del libro de Efesios, gloria a Dios. Y aquí vamos a entender muchas cosas. Efesios capítulo 1, gloria a Dios. Es tan hermosa la Escritura. Yo quiero que usted se goce juntamente conmigo con esta bendita palabra, con este maná precioso que Dios nos envía todos los días. Ahí cerca de ti está la palabra. No hay excusa, no hay pretexto para que no busquemos al Señor. Gloria a Dios. Capítulo 1 del libro de Efesios, bendito sea el Señor, a partir del versículo 18. Gloria a Dios. Todo el capítulo 1 de Efesios es hermoso, está precioso. Todo el capítulo 1 de Efesios habla de las 20 bendiciones preexistenciales. Antes que nosotros llegáramos a esta tierra, Dios ya había preparado estas 20 bendiciones preexistenciales. Antes que nosotros existiéramos, Él ya las había preparado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solamente dice, para que anduviéramos en ellas. Solamente, vuelvo a repetir, a obedecer lo que Él nos dice en la bendita palabra de Dios. Y en el capítulo 18, en el versículo 18 del capítulo 1 de Efesios, vamos a entender muchas cosas que no entendíamos. Dice la Escritura, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Quiere decir que Él me tiene que abrir el entendimiento para que yo sepa cuál es la esperanza que Él me ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria. Aquí hay varios aspectos importantes para que sepamos primero cuál es la llamada, cuál es la esperanza que Él nos ha llamado, cuáles son las riquezas y cuál es mi herencia. Hay 3 cosas importantes que yo debo de saber, pero no las voy a saber si Él no viene y me abre el entendimiento, si Él no viene y alumbra mi entendimiento. Y esto viene a través de su poderoso Espíritu Santo de Dios. Por eso mucha gente dice, ¿qué religión tienes? Y esto no es ninguna religión, esta es una relación entre el Hijo de Dios, la hija de Dios y Él. Es más, Jesús, Él tampoco vino a fundar ninguna religión. Él vino a mostrarnos el amor de Dios, Él vino a mostrarnos al Padre. Eso es lo que a Él vino. Él no escribió ningún libro, Él no fundó ninguna religión. Jesús mismo, Él es amor. Jesús mismo, Él mismo vino a decir
que nosotros creamos en Él, va a ser un cambio en nosotros. Nos amamos a Dios con todo nuestro corazón, vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que vino a predicar Él. Pero el hombre, en su razonamiento, en su manera de ver las cosas, ha hecho diferencias en religiones, en sectas, en que tú crees esto, yo creo esto, y esto no es así. Tiene que haber esa iluminación del Espíritu Santo en nuestro entendimiento. Bendito sea el Señor, para que nosotros sepamos cuáles son las riquezas, cuál es la herencia que tengo. ¿Qué herencia tengo? Bendito sea el Señor. Versículo 19. Hay 7 herencias en la palabra. Otro tema. Son 7 herencias. Esta es una de ellas. Gloria a Dios. Versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Aquí está otro aspecto, otra cosa que yo llego a entender cuando Dios me abre el entendimiento. Voy a ver cuál es la supereminente grandeza de su poder. Me voy a dar cuenta de qué Dios tan grande y poderoso tengo. Mi adoración va a ser diferente, porque voy a ser conforme a lo que dice el Salmo 150, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Si en mi concepto yo sé que tengo un Dios grande y poderoso, así va a ser mi adoración, así va a ser mi alabanza, así va a ser mi sometimiento a Dios, porque sé que tengo un Dios grande y poderoso, el que hizo los cielos y la tierra, mi creador. Es un Dios bendito, que la Biblia dice que el cielo es su trono, la tierra es el estrado de sus pies. Él es grande, Él es el poderoso, no hay otro como Él. Por eso le adoramos, por eso le exaltamos. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Todo aquel que va a la iglesia llega temprano, va a adorar a su Dios, porque mucha gente dice, la palabra es más importante, y llegan tarde a los cultos, llegan tarde. ¿Por qué? Porque en su concepto piensan que la adoración no es importante. En la adoración vamos a darle a nuestro Dios, porque la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué es lo que? Ya no traemos sacrificio de animales, ya no traemos los becerros, ya no traemos las ovejas, los carneros, los machos cabríos que traían al altar para sacrificio. Ahora la Biblia dice que es sacrificio de alabanza. El que sacrifica alabanza, este es el que me honra. Ahora en este tiempo vamos a honrar a Dios, pero que sea una alabanza verdadera. Llegar temprano, llegar a tiempo a los cultos, bendito sea el Señor, para alabar al Dios vivo y verdadero. En la alabanza vamos a dar, y en la prédica, en la palabra vamos a recibir. Bendito sea el Señor. Este es un tema grande también, bendito Dios Todopoderoso. Estoy solamente hablando a grandes rasgos. Glorioso Rey bien amado, ¿cuál es el poder? La grandeza de su poder. Y luego dice, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué poder hay en nosotros? El poder de Cristo está en nosotros. Lo dice el libro de los Hechos, que cuando verdaderamente creyeron a Dios los discípulos, bendito Dios Todopoderoso, había, dice, milagros, había maravillas. Dice la palabra de Dios, bendito Dios Todopoderoso, que había una fe grande en toda esta gente. Milagros, prodigios, sanidades, maravillas, bendito sea el Señor. Había grandes cosas. ¿Cuánto tiempo hace que no ves un milagro en tu iglesia? ¿Por qué? Porque están hablando, como número 5:21 del libro, vimos que es pan liviano. Así decían, ¿por qué nos das este pan liviano? Porque no han alcanzado madurez. Ahora hay líderes también que tampoco se preparan y siguen dando pan liviano en lugar de dar el pan sólido, el pan vivo que desciende del cielo para que la gente crezca. Bendito sea el Señor. Tiene que haber un buen emisor y un buen receptor, porque cuando hay un buen emisor y hay un buen receptor, es cuando Dios hace grandes milagros, grandes maravillas. Allí es donde actúa el poder de Dios en nosotros. No hay excusa, está la palabra de Dios muy clara. Seguimos leyendo
capítulo 1 del libro de Efesios, versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder operó en Cristo para que Él fuese resucitado de entre los muertos. Mire qué poder tan grande que es el que da vida. Ese mismo poder, dice la palabra del Señor, que en el capítulo 8 de Romanos, que Él va a vivificar nuestros cuerpos mortales. O sea que Él nos va a dar vida todavía después de la muerte. Bendito Salmo 48, 14. Este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos va a dar vida aún después de la muerte. O sea que en la tumba no termina todo. Hay un poder grande que nos va a resucitar en el día postrero. Y yo lo tengo que entender conforme al razonamiento, al entendimiento que Dios me da. Y la palabra de Dios me dice que le tengo que dar más prioridad a lo espiritual que a lo físico, porque hay dos reinos en esta tierra, el reino espiritual y el reino físico. Cuando yo conquisto las cosas que hay en el reino espiritual, lo traigo al reino físico. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios, que es el reino espiritual, y su justicia, y lo demás, el reino físico, te va a venir por añadidura. Versículo 19 del libro capítulo 1 de Efesios. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo vuelvo a repetir, los que creemos. Ya vimos que es creer en el corazón, según la operación del poder de su fuerza. O sea, con la fuerza del Señor podemos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Reconocer que nuestras fuerzas se terminan, que a veces no podemos con tantos problemas, lo sabemos. Ahí es donde nosotros acudimos a la fuerza de Él, nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, y todo lo puede Cristo, que eso dice el original, todo lo puede Cristo que nos da fuerza, todo lo puede Cristo que nos fortalece. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Con la fuerza del Señor podemos. Versículo 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder que actuó en Cristo, Él en su grande amor, en su perdón, en su misericordia, ese mismo poder dice que nos va a resucitar en el día postrero. Por eso yo dije que el que está en Cristo nunca va a ser un perdedor. Aún en la muerte va a ser ganador. Bendito Dios Todopoderoso. Versículo 21. ¿Sobre qué hay poder? Sobre dónde nos dio el poder nuestro Dios. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ese poder maravilloso que habitó en Cristo lo vamos a ver aquí. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. No dice algunas cosas, todas las cosas Él las sometió bajo sus pies. Y en el capítulo 1 del libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, nos dice claramente que de su plenitud tomamos todos. De Él, de Jesús, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, favor tras favor. De ahí, de Él, provienen todas las cosas. Bendito sea el Señor, porque todo lo sujetó bajo sus pies, y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, favor tras favor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y aquí está la clave. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? Todo aquel que es llamado hijo de Dios, hija de Dios, somos la iglesia del Señor Jesucristo. Así que esas riquezas de su gracia, la gloria de Él, la herencia que tengo, una de las herencias que Dios me dio, bendito sea el Señor, así como sometió todas las cosas bajo sus pies, Él es el soberano, toda la gloria. Él dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Está clara la palabra de Dios. Cuando me alumbra el entendimiento, yo puedo entender
que Él sometió todo bajo sus pies, y todo, absolutamente todo, porque nos dice que sobre todo principado, toda autoridad, poder y señorío. Ahora la palabra de Dios nos dice, Él mismo, cuando ya antes de ascender al cielo, en el capítulo 10, versículo 17 del libro de San Lucas, del 17 al 20, ahí está la palabra de Dios, cuando Jesús mismo dice, vamos a Lucas, aquí está claro, en el capítulo 1 del libro de Efesios, que le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, aquel que obedece, aquel que sigue la justicia, sigue la paz, sigue la fe, sigue el amor, el bien y la misericordia van a seguirte todos los días de tu vida. Si obedecieres los mandamientos de Jehová que tu Dios te da, las bendiciones te alcanzarán. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir, bendita tu arteza de amasar, bendito la cría de tus ganados, tus posesiones, tus finanzas, tus hijos, bendito, 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 bendito tu cerebro, bendita tu sangre, bendito tus ojos, bendito, 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 si obedecieres, bendito Dios Todopoderoso, los mandamientos que Dios te da. Versículo 23, voy a terminar de leer el capítulo 1 del libro de Efesios, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Gloria a Dios. Vamos rápidamente a Lucas capítulo 10, 17, porque aquí hay algo hermoso. Después de ver capítulo 1 del libro de Efesios, yo puedo entender ahora lo que dice el capítulo 10, versículo 17. Dice la palabra del Señor, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lo que vimos en Efesios capítulo 1. Entonces pudieron entender cuál es el poder que actúa en nosotros. Si no, no va a haber poder en ti. Primero es creer en Él, en el corazón. Bendito sea el Señor. Pero esto lo entendieron y dijeron, regresaron con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús mismo lo dijo, a todo aquel que cree en mí, dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Ese poder maravilloso que actúa en Cristo, ese poder también se lo dio a la iglesia. Ahora en las iglesias vemos que, no en todas, pero en la mayoría, ya no hay milagros, ya no hay liberaciones. ¿Por qué? Porque no hay poder, solamente hay rutina. Y sí, hay palabra de Dios y se siente bien la persona, pero hasta ahí nada más. Pero recuerde que Dios nos da el Espíritu sin medida, Él no tiene límites, hay más allá. Todavía hay regalos que Él nos da, regalos que nos da el Padre, regalos que nos da el Hijo, regalos que nos da el Espíritu Santo de Dios. Eso no está en el tema, pero el Señor me está diciendo en mi pensamiento, en mi corazón, que tengo que decir esto. ¿Cuáles son los regalos del Padre? Capítulo 12 del libro de Romanos, ahí están los regalos que nos da el Padre. Capítulo 4, versículo 11, los regalos que nos da el Hijo, que a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son regalos que Dios nos da para la gloria de Él. Y los regalos que da el Espíritu Santo en el capítulo 12 de Primera de Corintios, bendito sea el Señor. Ahí dice la palabra, capítulo 12 y capítulo 14 de Primera de Corintios son los regalos del Espíritu Santo de Dios, los dones del Espíritu Santo. Así que el Padre da dones, el Hijo da dones y el Espíritu Santo da dones. No hay excusa, es cuestión de buscar a Él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, alabado sea su santo nombre, glorioso Rey majestuoso. En el capítulo 5, versículo 4, si lo quiere apuntar, de Amós, el profeta Amós nos dice, buscadme y viviréis, dice Jehová de los ejércitos. Búscalo para que vivas con ese poder, bendito Dios. Gloria al que vive por toda la eternidad. Esta es una de la herencia que Dios nos ha dado, que los demonios se nos sujetan en su nombre. Versículo 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y un rayo atemoriza.
Un rayo causa angustia. Lo sabemos, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, es cierto, pero un rayo viene de arriba hacia abajo. Quiere decir que va en picada. Ya al enemigo ya le resta muy poco tiempo. Por eso es que no quiere a los hijos de Dios. Como no pudo con él cuando estuvo en el desierto, cuando le dijo escrito está. Como no pudo con él, pues ahora con sus hijos se quiere desquitar. Pero el Hijo de Dios tiene que estar fortalecido con el poder de su fuerza para reprender, para atar, para desatar, para echar fuera todo demonio bendito, como dice la Escritura, para ya no tenerle miedo, para que la Biblia dice en el capítulo 8, versículo 13 del libro de Isaías, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo, no el enemigo. Tú no tienes que tenerle miedo al enemigo porque el poder de Cristo está en ti. Gloria a Dios. Y aquí está la Escritura, donde en el versículo 19, hablando Jesús nos dice, he aquí, os doy potestad, quiere decir, les doy autoridad, bendito Dios, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hollar quiere decir pisar, desaparecer con los pies. Eso quiere decir, yo les doy ese poder de hollar, desaparecer con tus pies, de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Jesucristo se levanta como grande gigante diciendo, yo les doy poder sobre toda hueste espiritual de maldad. Jesucristo dijo, el ladrón solo vino para robar, matar y destruir. Pero nuevamente Él se levanta como poderoso gigante para decirnos, para que confiemos en Él. Pero yo he venido para que en mí tengan vida y la tengan en abundancia. Una vida de paz, una vida de gozo, una vida de armonía con los demás. Una vida plena en Cristo. Con Cristo estamos completos. Verdaderamente el que está en Cristo está gozoso, está contento. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en esa persona. Bendito sea el Señor. Gloria a su poderoso nombre. Y nada os dañará. Pero mire lo que dice el versículo 20. Esto es aquí mientras estamos en esta tierra. Pero Jesús se fue a lo eterno después. Porque dijo, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Tiene que haber más gozo, tiene que haber una seguridad en la persona de que su nombre está escrito en el libro de la vida, de que cuando lleguemos algún día vamos a llegar a la presencia de Dios, conforme lo que dice la palabra de Dios, que un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Un día vamos a estar con Él cara a cara, viendo la sonrisa de Cristo, diciendo tu nombre con una sonrisa. Perseveraste, llegaste, bendito sea, venciste. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Esa es la promesa divina en la obediencia. Bendito sea el Señor. Que regocijaos, dice de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso es lo más glorioso. Eso es el milagro más grande que puede hacer nuestro Dios, y que nosotros le permitamos, bendito sea el Señor, con nuestra obediencia, con nuestro sometimiento, de que nuestros nombres estén escritos en el libro de los cielos. Él mismo dijo en Apocalipsis capítulo 3, hablando a una de las iglesias, al que venciere le daré que se siente conmigo, y al que venciere, dice, le daré una piedrecita blanca y un nombre nuevo. Bendito Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Voy a leer el versículo 21, donde nos dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Voy a aclarar un poquito esto. Jesús se regocijó en el Espíritu. Para los judíos, para sus escritos de ellos, para sus costumbres, regocijarse en el Espíritu es dar un brinco y una vuelta. Donde Jesús dijo,
Esos son mis discípulos. Ya entendieron, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Jesús se regocijó en el Espíritu. Dio un salto y dio una vuelta donde dijo, ya, estos ya entendieron. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Jesús cuando se regocija en el Espíritu, cuando su hijo, su hija entienden que los demonios se sujetan, que los nombres están escritos en el libro de la vida. Bendito sea el Señor. Le damos gloria a Dios por ello. El tiempo ya se nos terminó. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir con este pan vivo que desciende del cielo. Alabado sea su santo nombre. ¿Qué prefieres? ¿O qué escoges? ¿El pan de vida, que es lo eterno, o el pan de Egipto, que es lo temporal? Ciertamente, dijo el apóstol Pablo, que lo que ven nuestros ojos un día va a perecer, lo temporal. Así que vamos a lo espiritual, vamos a lo eterno, a seguir comiendo diariamente, no un día sí y un día no, no cada 8 días. Diariamente vamos a comer este pan vivo que desciende del cielo. Jesús mismo, la palabra encarnada, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y espero que haya sido de edificación, de bendición, esta preciosa enseñanza que Dios me dio, porque todo proviene de Él. Todo proviene de Él. Bendito sea el Señor. Dios te abre el entendimiento, alumbre tu entendimiento para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder y qué poder actúa en ti. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gloria a Dios.